A la gente a la hora de venir a la conferencia. De todas formas está el salón casi lleno, o lleno prácticamente. O sea que creo que ya debemos empezar. Gracias a todos los que hoy os encontráis aquí a la presentación del libro Medellín Romano, y muy especialmente al señor diputado don Santiago Cuadrado y al señor director del Museo Romano de Mérida, don José María Álvarez Martínez, que van a acompañar a la autora, doña Salvadora Alba Quirós, a este acto. Para mí es importante, como vecino de Medellín, que Dori hoy se encuentre entre nosotros para presentarnos el libro que ha escrito. Y estoy seguro que así será para todo el que esté orgulloso de este pueblo. Pero creo que no menos importante es para una corporación municipal, la cual está trabajando directamente para esta localidad, que alguien nacida en esta villa haya publicado un libro con el que va a dar a conocer nuestras raíces y nuestra historia. A pesar de la distancia que vive de aquí, es motivo de alivio que desde Francia siga interesada por publicar cuáles fueron los inicios de este poblamiento en el que nos encontramos. Sería interesante para nosotros tenerlas más cerca, ya que este pueblo necesita de personas de su talla que trabajen como nos ha demostrado saberlo hacer ella. Como alcalde doy las gracias a todas aquellas personas que han hecho posible que esta obra vea la luz, y a la excelentísima Diputación de Badajoz que ha llevado a cabo la publicación. Estoy seguro que será de suma importancia, principalmente en los centros de estudio, este libro de Dori, con el cual se podrá conocer un poco más de nuestra historia, que es también la historia de todos los extremeños. También quiero dar mi enhorabuena muy especial a sus padres por haber apoyado a su hija para que llegara a ser lo que es hoy, y nosotros podamos también estar orgullosos de ella. Quisiera que este trabajo sirviera de ejemplo para todo vecino de esta localidad y ayudara a demostrar que un pueblo necesita de personas que trabajen para él, ya que es el único camino para seguir progresando. En esta legislatura se ha trabajado mucho por la recuperación de todo lo que es nuestro patrimonio cultural, algo que siempre ha estado muy olvidado en Medellín. Considero que no es suficiente, ya que las aspiraciones de un pueblo no deben de tener límites. Pero lo que sí es verdad es que si seguimos teniendo personas que estén interesadas en seguir trabajando por Medellín, se conseguirá cualquier logro que nos propongamos. Muchas gracias. Ahora doy la palabra al diputado don Santiago Cuadrado. Hola, buenas tardes. Gracias por tu presentación, compañero y amigo alcalde. Gracias al pueblo de Medellín que nos ha permitido hoy, a mí en mi doble condición como diputado provincial y como persona, estar hoy presente en la presentación de un libro. Y digo en mi condición personal también porque da la casualidad que la autora de este libro es amiga personal, nos conocemos de nuestra etapa estudiantil en Cáceres, cuando los dos estudiábamos historia. Eso introduce un factor que es el del conocimiento y le da un matiz de cierta amabilidad o de amistad a este acto de hoy. Gracias también porque me ha permitido gozar de la compañía de mi buen amigo, el director del Museo de Arte Romano de Mérida, con el que comparto también otro tipo de responsabilidades, y eso siempre es gozoso. Me compete hoy, desde mi condición de diputado provincial, pues asistir a un acto como es la presentación de un libro. Siempre que se presenta un libro nos permite a todos dar a conocer la reflexión, el interés, el apasionamiento que de alguna manera demuestra un investigador cuando se acerca a la realidad de la identidad que todos tenemos como pueblo en este caso de Medellín, como pueblo de Extremadura, y acercarnos a nuestros orígenes.
Para la Diputación Provincial y su servicio de publicaciones, el hecho de que un pueblo, y además con una concurrencia tan importante como en este caso se da en Medellín, es un doble factor, si quieren ustedes, de ver que nuestro principal objetivo se está cubriendo. Por una parte, dar a conocer los resultados de esa investigación profunda que supone el trabajo que ha hecho Salvadora en estos años. Y en segundo lugar, porque como decía, el dar a conocer nuestra historia, el dar a conocer nuestros orígenes nos permite consolidar nuestra identidad. Y en este caso, cuando se cumple el 20 aniversario de los ayuntamientos democráticos, con mucha más fuerza tenemos que decir eso. La identidad de un pueblo está en su historia, está en ser capaces de descubrir cuáles son nuestros rasgos de identidad. Y desde luego, para ello es necesario que algún investigador, alguna investigadora nos lo ponga, nos lo haga transmisible, nos lo haga leíble, nos lo haga comprensible, y desde luego el acercamiento que hace Salvadora en este libro nos permite precisamente conocer qué supuso Medellín, qué supuso la etapa romana en el caso de Extremadura, en el caso de nuestra realidad como pueblo, como decía antes. Yo sí quiero decir dos cosas importantes. El Servicio de Publicaciones de la Diputación Provincial de Badajoz, gracias a la colaboración de los municipios, está intentando desentrañar esa historia en el conjunto de la provincia. También está tratando de dar a conocer lo que nuestros creadores piensan, lo que nuestros creadores sienten. Y yo creo que eso es importante decirlo. Muchas veces el libro aparece alejado de la realidad que nos rodea con frecuencia. Sin embargo, sigue siendo el instrumento básico de la transmisión cultural. Sigue siendo el instrumento básico del cambio de mentalidad y del progreso. Y eso hay que decirlo, y más en este caso cuando estamos en torno al Día del Libro. Saben ustedes que el 23 de abril fue el Día del Libro y muchos pueblos, muchas ciudades de Extremadura han estado presentando libros, han estado haciendo actividades en torno a lo que supone el libro como transmisión de cultura, como decía, como acercamiento a nuestra realidad y a nuestra identidad como pueblo. No quiero decir nada más que agradecerles a ustedes su presencia. Demuestra que cuando un paisano se acerca a nuestra realidad nos toca la fibra del alma, y eso es bueno, porque como decía antes, la identidad de un pueblo es lo que le permite avanzar. Muchas gracias al alcalde, muchas gracias a mi amiga y a mi amigo que hoy me acompañan aquí en este acto, y gracias a ustedes por su presencia. Muchas gracias. Va a hablar el director del Museo Romano de Mérida, don José María Álvarez. Bien, ilustrísimo señor alcalde, querido Santiago, diputado de Cultura, Salvadora, para mí es un privilegio, es un honor estar aquí en la colonia metelinense esta noche para presentar un libro que es, desde luego, a partir de ahora va a ser referencias de nuestra arqueología lusitana. Se dice, y lo dicen los autores clásicos, que Metelo era un presuntuoso, y quizás era verdad. Dicen esas fuentes que una noche, henchido por sus posibles triunfos no tan claros, se hizo coronar por una victoria en una suerte de triclinio que se preparó al efecto, a la usanza, como pueden comprender, de los grandes emperadores y monarcas helenísticos. La verdad es que Metelo no tuvo muy difícil en nuestras tierras. Gracias a Pompeyo pudo conseguir vencer a Sertorio al final. Pero hay que decir que Metelo hizo mucho por nuestra arqueología provincial, porque nos dejó dos asentamientos francamente importantes. Uno de ellos, el campamento romano de Castra Caegilia, que ahora en ese proyecto ambicioso y coherente que se ha presentado por parte de la Junta de Extremadura como Salvaplata, va a ser excavado. Y Medellín, la colonia metelinense. Ahí es nada, una de las colonias más antiguas de la península ibérica. Y ahora todo eso lo recoge un libro, La colonia metelinense y su territorio, cuya autora, Salvadora Java Quirós, ha estado trabajando durante mucho tiempo en circunstancias a veces difíciles. Todos conocemos la investigación. Yo recuerdo cómo se presentaba constantemente en el museo. Hacíamos lo que podíamos, le dábamos las fuentes que ella nos pedía, y tuvo que hacer viajes, tuvo que recopilar en esta ciudad todos aquellos vestigios que de alguna manera estaban diseminados tanto por la ciudad de Medellín como por sus alrededores. Eso es una labor difícil. Esa compilación tiene sus riesgos y tiene sus problemas. Pero ella lo hizo. Y afortunadamente este libro se beneficia de Salvadora Java, que es metelinense.
Eso es muy importante, que haya pisado esta ciudad durante toda su vida y que conozca los entresijos, rincones, callejuelas, casas, etcétera, etcétera, donde cualquier vestigio arqueológico, por menos importante que sea, por muy humilde que sea, siempre puede arrojar una luz. Y todo eso se refleja en el libro. Es una obra que era absolutamente necesaria. Yo no quiero olvidar, y por supuesto hay que hacerlo en esta noche, que rendir un tributo de admiración a todos esos grandes historiadores que nos han ilustrado acerca del antiguo Medellín, como Serrano de Figueroa, como recientemente don Francisco García Sánchez, que han hecho unos trabajos importantes, pero que duda cabe que en la parcela arqueológica había que compilar y había que recoger todos los datos. Unos datos que ya las fuentes desde el siglo XVI al siglo XX nos habían prodigado con bastante liberalidad, o sea, con bastante abundancia, y también otros que pudieron surgir gracias a unas excavaciones, importantes excavaciones, que se desarrollaron aquí en los años 69 y 70 de la mano del maestro Martín Almagro Bas y, por supuesto, con la ejecución de sus discípulos, su propio hijo Martín Almagro Gorbea, uno de los mejores arqueólogos de este país, y Mariano Delamo, actualmente director del Museo de Palencia. Estos señores, Martín Almagro y Mariano Delamo, hicieron un trabajo ímprobo, excelente, no podía ser de otra manera porque eran dos grandes, y son dos grandes profesionales, y ilustraron, sobre todo el primero, Martín Almagro Gorbea, acerca del periodo apabullante, diría yo, prerromano de Medellín. Medellín era el centro de todas estas tierras. Mérida entonces nada tenía que ver con la historia. Por aquí pasaban todos los caminos de la época prerromana. Era Medellín, digamos, la cabeza de puente o la unión entre los Pedroches y la zona de Cáceres y Alcántara. Era la vía la que pasaba por aquí. Luego después la política romana tomó otros derroteros y potenció la Vía de la Plata y surgió Mérida. Entonces vino un poco el eclipse hasta cierto punto, porque yo creo que hay mucho que decir al respecto y Salvador Aba lo apunta en su libro de la colonia metelinense. Pero qué duda cabe que el trabajo de Martín Almagro, ilustrándonos acerca de ese periodo prerromano, fue fundamental. Esas excavaciones en el cerro, esas excavaciones en las viñas, donde salió la famosa Aquilis de Medellín, que es uno de los pasos griegos más importantes que han aparecido en este país, fueron fundamentales. Y qué decir también de la labor de Mariano Delamo. Mariano Delamo excavó el teatro, un teatro magnífico, construido a la griega, aprovechando la falda del Cerro del Castillo, y excavó también en el territorio, en las Galapagueras, en el Pradillo, creo que digo los nombres con corrección, y aparecieron una serie de villas muy importantes, porque una colonia romana no es nada sin su territorio. Colonia y territorio es lo mismo en la antigüedad. Tan metelinenses eran los de Yelves o los de Magacela que los que vivían aquí en el propio Medellín. Entonces, gracias a esas excavaciones que proporcionaron muchos datos, gracias a esa metodología que la autora ha seguido para mí de una manera brillante, siguiendo además unos modelos que han dado buenos resultados, como los de la Universidad de Sevilla, esas cátedras, esos trabajos de tesis doctoral dirigidos por el llorado mi amigo José María Santero, o por Francisco Presedo, los trabajos de Ordóñez sobre Astigui, o otro, no me acuerdo el otro autor, sobre Ilipa. Esa es la metodología que ella ha empleado, para mí con acierto, porque ha sido un libro de arqueología que al final tiene unas consecuencias históricas como debe de ser, porque la arqueología no es otra cosa, señores, que una ciencia auxiliar de la historia. Y ella ha extraído datos arqueológicos para hacer historia, una historia que no conocíamos del Medellín romano. Esa es la importancia de este libro, una gran compilación y una serie de datos que se extraen del estudio arqueológico. Un libro, por lo demás, que por supuesto está escrito con rigor metodológico, como decía, usando una gran bibliografía y también sacando partido, reitero, de las fuentes antiguas, que son parcas, como siempre. Mérida también tiene unas fuentes antiguas muy parcas. Aquí, ¿qué cita hay de los antiguos? Solo Plinio, que habla de que era una de las grandes colonias de Lusitania, con Escaldavis, que es Santarém, con Pas Iulia, que es Beja o Bella, y con Augusta de Merita, que era la capital de Lusitania. Ptolomeo lo cita en Lusitania. Hay un dato muy interesante a propósito de las fuentes antiguas que yo quiero resaltar, porque la autora lo aborda con valentía y, por supuesto, con buenos resultados, que es la famosa teoría tan debatida en los siglos anteriores del posible curso del río Guadiana. En realidad, la cita de Plinio, como ella muy bien dice, es una cita, digamos, de carácter general, porque si seguimos a pie juntillas la cita de Plinio, la orilla izquierda del Guadiana, la parte de Mérida, que están las necrópolis de los meridenses, ya sería la Bética, los Asundos.
O sea, la Guadiana era frontera entre Bética y Lusitania en algunos puntos, pero no en todos. Ese es un dato que a mí me ha gustado mucho del libro. ¿Qué decir del estudio geofísico, que es el primer capítulo del libro, que fue su tesis doctoral, como todos saben, en el año 94, y yo tuve la suerte, además, de formar parte del tribunal que juzgó esa tesis? Esa posición envidiable a la que yo me he referido como eje prerromano de los caminos que unían los Pedroches con Alcántara y Cáceres. El poblamiento prerromano, ella lo que hace es una buena síntesis de los datos ya conocidos y extraídos por Martín Almagro en las excavaciones que ha realizado y que sigue realizando, y que hay que apoyar a Martín Almagro para que siga realizando, para sacar todavía más verdades a la tierra, que las guarda celosamente. De las fuentes literarias y bibliográficas, que es el capítulo tercero, ya me he referido a ellas. No quiero dejar de citar las fuentes árabes. Para mí es un acierto que se hayan tomado como referencia las fuentes árabes. Yo les tengo que decir que en Mérida, los estudios de Mérida, las fuentes árabes pueden ser en muchos casos definitivas para alumbrar otros aspectos que las fuentes antiguas clásicas, en este caso, no nos dan. De la epigrafía de la colonia, 56 epígrafes recogidos. Ahí está la labor de Salvador Aba, es una labor difícil. 56 epígrafes, el menos importante de ellos ya te da una idea o te habla de personas que aquí vivieron. Te está hablando de las élites municipales de la colonia meterinense, que eran los que movían los hilos del devenir político y social de la urbe en su momento. Ahora se acaba de publicar un libro en Mérida del doctor Saquete Chamizo, que actualmente lleva a cabo estudios en Oxford, y es un libro fundamental, porque esas élites, como Salvador pone también de manifiesto en su libro a través de los estudios epigráficos, eran las que movían la ciudad. Aquellos que ocupaban cargos políticos, que eran ediles, concejales, duoviri, alcaldes, o eran flámines, sacerdotes, ¿no? De la numismática, ¿qué quieres que te diga, Salvadora? Se nota la mano de Jean-Pierre Bosch. Tienes la suerte de vivir en Francia, cerca de una gran universidad de carácter eminentemente hispanista, que es Bordeaux III, donde está uno de los grandes maestros, que todos hemos aprendido de él, de la numismática antigua y romana, que es Jean-Pierre Bosch. El libro sale ganancioso de tu relación con Bosch. Y para mí, que soy arqueólogo clásico y me interesa mucho el urbanismo y la topografía, yo con el capítulo que me quedo, digo para mí, no digo que sea el mejor, porque a mí me parece que el numismático y el epigráfico son francamente importantes, como el del territorio, que aborda la cuestión con nuevos criterios, también de la mano de otro gran maestro y buen amigo como es Enrique Cerrillo, el catedrático de Arqueología de la Universidad de Extremadura. Pero para mí, una persona que le gusta la topografía y el urbanismo, que duda cabe que el capítulo 6 es con el que me quedo, es el más difícil, porque aquí hay pocas cosas aparentes. Tenemos una parte en el cerro, hombre, lo del Arx o la Acrópolis en la parte de arriba está por ver, evidentemente, pero es muy plausible que pudiera haber algún templo que presidiera, y quizás de culto imperial, porque una de las cosas que ella dice, y tiene razón, quizás más que por mimetismo con la zona del Lacio, con Praeneste, por ejemplo, con los Castelli Romani, en todas esas ciudades de los Castelli Romani, quizás porque viene marcada por la topografía, más que por otra cosa, pero qué duda cabe que esos veteranos que aquí se asientan y que vienen de allí, que son del Lacio, que los trae Metelo, estaban familiarizados con el urbanismo de esa época. Por eso esa similitud que tú haces entre Metelino y las zonas del Lacio me parecen correctísimas, porque la estructura es igual, es una estructura urbana de aterrazamiento, no podía ser de otra manera. Ahí hay un aterrazamiento impresionante debajo del teatro, que desde luego es una de las cosas más importantes que he visto en mi vida desde el punto de vista de la arquitectura. La zona del teatro, cercana al foro probablemente, como siguiendo el ejemplo de Virgili, que también lo apunta ella y creo que tiene razón. El teatro de Medellín creo que está muy por estudiar todavía, yo tengo mis propias teorías. Yo creo que la fecha del teatro de Medellín todavía está por ver, ella lo dice y lo aclara perfectamente. Se ha dicho que puede ser un teatro igual que el de Mérida del 25 a.C. o del primer. Y yo creo que para mí es un poquitín posterior, y lo digo porque ahora la arquitectura se va conociendo cada vez mejor. Les estoy hablando un poco de cosas novedosas. En Mérida se está investigando mucho ahora sobre el foro y sobre la arquitectura, y estamos empezando a darle la importancia que tuvieron los Julio Claudios. Que verdad es que Augusto planificó todo, pero no es menos cierto que los Julio Claudios completaron y desarrollaron el programa de Augusto. Eso es lo que está pasando en el Teatro Romano de Mérida, cuya escena es de época Julio Claudia ya. Lo sabemos por los estudios de Walter Trilmich y de José Luis de la Barrera en arquitectura decorativa. Y el foro de Mérida, el Augusteo, que está junto al templo de Diana, también es de época Julio Claudia. Ahí hay elementos, como ella muy bien dice, que son anteriores al cambio de era, y otros que posiblemente la crista, o a lo mejor no es un tema determinante, porque como ella muy bien dice, hay
un buen estudio del llorado y amigo profesor Fresul de la Universidad de Estrasburgo, que habla de cristas como determinantes de una época. En fin, un teatro que está todavía por excavar y que indudablemente yo animo a nuestra autoridad, al alcalde, en la medida de sus posibilidades, lógicamente. Yo sé que el consejero de Cultura ya ha venido por aquí y está muy interesado. Ojalá y que algún día podamos ver bien excavado el Teatro Romano de Medellín, porque es un monumento que está ahí. Y claro, todas estas nuevas teorías y noticias que nos da la autora sobre el emplazamiento del foro, sobre el trazado de la muralla, de lo que no teníamos antes, pues, hombre, algunas ideas de lo que era el agua. Acueductos posiblemente tampoco hay aquí, pero claro, las cisternas y los pozos lo arreglaban todo como en Nertóbriga, como en Fregenal prácticamente. Y ya digo que la comparación de la topografía con elementos del lacio me parece fundamental. Y antes destacaba el capítulo dedicado al territorio y asentamientos rurales. Es una cosa muy importante, porque ya antes decía que territorio y colonia es exactamente igual, o colonia y territorio. Y ella enfoca el problema, desde luego partiendo de las excavaciones de Mariano del Amo, en el año 69-70, con unos criterios modernos. Pero hay que tener, señores, muy en cuenta el capítulo 9. Es el estudio histórico de Metelinum, gracias a los capítulos anteriores, donde se han considerado las fuentes arqueológicas y los vestigios arqueológicos que tenemos a nuestra disposición, es muy importante. Porque por primera vez empezamos a ver de verdad qué era la religión en Metelinum, cómo era la política, quiénes eran los componentes de los antes referidos, de las antes referidas élites municipales, cómo era la sociedad, cómo era la economía, cómo era la circulación monetaria. Son datos novedosos que desde luego hacen importante este libro. Un libro que desde luego pone a Medellín en su sitio, en el lugar que le corresponde, de honor por supuesto, en el contexto de la Lusitania antigua, y que indudablemente a partir de ahora será un punto de referencia para todos y un camino que ella ha empezado a trazar para futuras investigaciones y para que alguna vez, gracias a su esfuerzo, podamos nosotros conocer cómo era la colonia metelinensis en la antigüedad. Muchas gracias. Ahora paso la palabra a Salvadora. ¿O Dori para nosotros? Sí, gracias. Yo me disculpo con los miembros de la mesa porque prefiero hablar de pie. Buenas noches y gracias por su presencia. Con este libro, que Medellín merecía sobradamente, hemos pretendido que lo que era la ciudad romana de Medellín vuelva a existir en cierta manera, que podamos decir que lo que ahora vemos, que no son nada más que ruinas, hubo un tiempo en que era una ciudad con una vida económica, una vida política, religiosa, social. Y todos estos aspectos los tratamos en el libro en capítulos diferentes. Entonces, el libro es un poco gordo. Yo quería sobrevolarlo de una forma breve, intentando no repetir lo que don José María Álvarez nos ha dicho, de una forma muy sintética. Hemos empezado el libro con un capítulo dedicado a la geografía de la zona donde se asienta Medellín, que es la zona de las Vegas Altas, el relieve, los suelos, el clima, las características de la agricultura, sus recursos naturales, todo lo que hizo que los romanos se asentaran aquí. Y no solamente los romanos, sino también antes unos pueblos, los pueblos prerromanos, que ellos encontraron cuando vinieron aquí y que son tratados en ese gran capítulo 2 que él ha señalado. En él lo que hacemos es un resumen de las campañas de excavación que ha realizado el doctor Almagro, Martín Almagro, en la necrópolis tartésica y hasta la última del 91 en la parte norte del Cerro del Castillo. Hablamos también de la breve excavación de Portacelli en el año 88. Aquí aparecieron unas vasijas que, unidas a los hallazgos de don Martín Almagro, nos permiten decir que Medellín existía ya como poblado en el siglo VIII a.C. Es la fecha más antigua que tenemos. Después hay un capítulo en el que hemos intentado fuentes, llamado Fuentes Literarias y Bibliográficas, donde hemos recogido todos los escritos
que nos hablan de Medellín desde los autores romanos hasta nuestros días. Y una de las cosas más importantes, más curiosas que se ven en estos escritos es, por ejemplo, la evolución del nombre de Medellín, que desde Metellinensis y Metellinum y Caefilia Metellina, pasa a Medellín, de T a D. Y esto ya lo vemos en los siglos X y XI en los autores árabes, porque ya en los escritos árabes se habla de Medellín, con D, o Magdallín, y también en la Edad Media algunos escritos de la época de los cristianos nos dicen Medellín, pero también con D. Después hay dos capítulos que son el 4 y el 5, que verdaderamente son catálogos, uno de las inscripciones aparecidas hasta la fecha en Medellín, bien que están desaparecidas o que existen en la actualidad en el Museo de Badajoz o en otros lugares, y sacamos las conclusiones de estas inscripciones, como era la vida social, religiosa, política. Y el otro capítulo es un catálogo de monedas, el 5, en el que estudiamos 292 monedas y a través de ellas vemos los periodos de mayor actividad económica de la colonia, etc. Este capítulo, como ha señalado don José María Álvarez, creemos que es bastante importante porque hay muy pocas ciudades en la península ibérica que tienen un estudio de monedas romanas. Después, en otro capítulo, estudiamos la topografía. Nos hemos intentado acercar en el capítulo 6 a lo que era la disposición urbanística de la ciudad, el trazado urbano, a partir de algunos elementos que conocemos bien, como es el teatro, excavado en el año 70 por Mariano del Amo, y otros que solamente divisamos o intuimos algunos muros, restos de calles empedradas y sobre todo los sistemas de aterrazamiento, porque el sistema de terrazas que se utiliza para construir en Medellín es el único que permite la edificación en el cerro, y este sistema es el mismo que existe en las ciudades del centro de Italia. Entonces comparamos a Medellín con estas ciudades. Y, por ejemplo, en el libro aparece con planos como este. Intentamos acercarnos, a lo que era la urbanística de la ciudad. Este plano, por ejemplo, es una aportación que hacemos, es un levantamiento topográfico del Cerro del Castillo, que fue realizado por los alumnos de la Escuela de Topografía de Mérida. Entonces, aquí vemos el relieve y en él hemos estudiado los diferentes elementos. Hay las terrazas, el teatro, a través del teatro. Después vemos dónde podría estar el posible foro de la ciudad. Hemos intentado trazar, acercarnos al trazado de la muralla, que es la línea negra que ven, el trazado de la muralla romana, donde estarían algunos templos. Y esto es algunas de las aportaciones que hemos intentado hacer en el capítulo de la topografía urbana de la ciudad. En el capítulo dedicado al territorio, estudiamos, hay un catálogo de villas romanas, las villas romanas que hasta el momento se conocen, muchas de ellas ya estudiadas por Mariano del Amo, las más importantes. Hacemos un catálogo, también un estudio de los hallazgos, de los restos que estas villas han proporcionado, por ejemplo el mosaico, muy conocido de todos, o la cabecita de bronce de Vegas de Ortigas. Todo esto ya estaba descubierto en los años 70, pero añadimos también algunos hallazgos que se han producido recientemente en estas villas. Y también hemos intentado dar un territorio, fijar una superficie, un territorio administrativo para Medellín. Esto también es un dato nuevo porque hasta el momento no se sabía cuál era el trazado de este territorio. Y entonces este es el plano que verán en el libro,
es el plano del territorio administrativo que tendría Medellín, que es la línea negra, y con todos los puntos, las villas romanas que tenía, con las que contaba este territorio. Catalogamos 102 villas. Todas estas villas dependían administrativamente de Medellín. Y después consagramos un capítulo también al estudio de las rutas de comunicación. Hemos intentado compendiar todas las rutas principales y secundarias que unían a Medellín con varios puntos de la península ibérica y de Extremadura. Entonces, con Cáceres, con Alcántara, con Córdoba, con todas las ciudades. Como bien ha dicho don José María Álvarez, Medellín era un punto estratégico muy importante en las rutas de comunicación. Y finalmente, en el capítulo 9 que él ha señalado, lo que hacemos es una valoración histórica, un estudio histórico de la significación de Medellín, de su vida histórica desde su fundación como campamento militar, como establecimiento militar por Cecilio Metelo, con su vida como colonia romana. Discutimos también el tema de cuándo obtuvo el título de colonia romana, porque es un poco polémico, se dice a veces que fue Metelo quien se lo dio, o a veces que fue Julio César. Y después hablamos también de la vida social de la ciudad, de la vida económica, etc. En este gran capítulo que cierra el libro, como conclusión, lo que hemos intentado es dar a Medellín, valorar el papel histórico que esta villa tuvo en esta zona de la Lusitania romana, su auténtico lugar en la historia y en el mundo romano de la Lusitania. Yo quisiera terminar agradeciendo a las personas e instituciones que han posibilitado la aparición de este libro, así, en primer lugar, a la Diputación Provincial de Badajoz, que ha sufragado la publicación y que se ha lanzado a la publicación de este libro, a don José María Álvarez Martínez, director del Museo de Mérida, que ha apoyado enormemente la publicación de este libro desde su posición del Consejo Asesor, y personalmente, como arqueólogo, nos ha sugerido muchas cosas que aparecen en este libro. Al mismo tiempo, quisiera dedicar también un recuerdo a alguien que no está aquí, que es el profesor Almagro Gorbea, pero yo les saludo porque es muy importante la labor que ha realizado en Medellín. Quisiera también agradecer a mi familia, que siempre me han apoyado en mis trabajos, y al alcalde de Medellín, que ha apoyado enormemente la publicación de este libro y que ha tenido el honor de acoger hoy este acto en el pueblo. Al mismo tiempo, don José María Álvarez nos ha hecho el honor de venir a presentar nuestro libro y se lo agradecemos igualmente. Y a todos ustedes, pues gracias por su presencia. Quisiera, antes de terminar, decir que tengo varias fotos, tengo un álbum de fotos. Si alguien quiere acercarse al final del acto a verlas, son varios hallazgos producidos en Medellín, son fotos en color, como en el libro están en blanco y negro, pueden verlas ahora en color, y algunos de los hallazgos no han podido ser incluidos en el libro, otros sí. Si quieren consultarlo al final, pueden hacerlo. Y, por supuesto, si alguien tiene algo que decir, alguien tiene algo que preguntar, estamos abiertos. Bueno, por mi parte, dar la enhorabuena a Dori por su libro, y creo que para Medellín es tremendamente importante que se haya publicado, porque bueno, es un documento más que sirve para que nos conozcan y que conozcamos también nosotros nuestra historia. La dama hace entrega de un ramo de flores. Dori, ¿no? Toda Elisa.
os quiero decir también que tenemos un vino de honor en el Yuma, para que, bueno, de alguna manera pasemos ahí un rato nosotros hablando. Todo el que quiera ir, pues está invitado. Muchas gracias a todos por su asistencia y hasta otro. Esperemos que pronto tenga otro libro en Medellín.